Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es María, y por algunos años, trabajé como maquillista en una funeraria. Muchos creerán que trabajar con muertos es algo aterrador, y la verdad es que no se equivocan, aunque en aquel momento, yo estaba desesperada por algo de dinero, ya que quería mudarme de la casa de mis padres lo más pronto posible. Ese trabajo no solo me permitiría tener un ingreso fijo, sino que además la paga no estaba nada mal, precisamente porque es un trabajo que no muchos se atreven a hacer, aunque al principio me causaba algo de repulsión. Tener que maquillar a los muertos, con el pasar de los meses se convirtió en una rutina como cualquier otra, pero me ocurrieron tres cosas que simplemente no pude pasar por alto. La primera fue impactante, incluso desde antes de que ocurriera algo paranormal. Se trataba de un motociclista que había perdido la vida en un accidente vial, tan fuerte que su cabeza se había desprendido del cuerpo. Para cuando llegó a la funeraria, la verdad es que no estaba decapitado. En la morgue se habían encargado de coser de nuevo la cabeza al cuerpo, debido a que su familia era demasiado creyente, se rehusaban a la cremación. Y no solo eso, sino que también querían una misa de cuerpo presente a como diera lugar. Recuerdo que en el momento en que vi las toscas costuras que le hicieron, me dio bastante malestar, fueron como náuseas. Mi jefe me dijo que la familia quería que con maquillaje le disimulase lo más posible aquellas costuras, y que si no se veían sería lo mejor, aunque yo no creía que eso fuera posible. Aún así, me dispuse a hacer mi trabajo. Comencé a tratar de disimular lo más posible aquellas costuras, cuando de repente mi teléfono sonó. Era mi madre, así que decidí responderle en ese momento, pensando que podría tratarse de algo grave. Salí de la habitación por unos segundos y atendí la llamada. Ni siquiera recuerdo exactamente de qué hablamos. No es algo relevante para la historia de todas formas, pero en cuanto colgué y me di media vuelta para volver a entrar al cuarto, escuché claramente un sonido similar a pasos, lo cual era muy extraño, ya que si bien no había estado parada exactamente en el marco de la puerta, me había alejado al menos 1,5 metros. Así que si alguien hubiera entrado, yo lo hubiera visto. Curiosa, comencé a caminar y, entre más me acercaba al cuarto, me di cuenta de que además de pasos, escuchaba como si alguien estuviera llorando. Ya un poco más alerta, pregunté en voz alta si se trataba de mi jefe, pero no obtuve ninguna respuesta, así que volví a preguntar, y en esta ocasión, si bien no obtuve una respuesta como tal, escuché una voz lastimera de un hombre joven, el cual decía una y otra vez: mi cabeza, ¿qué le ocurrió a mi cabeza? En ese momento, me asomé y el cuarto estaba vacío. No pude soportarlo más y corrí hacia donde estaba mi jefe. Una vez ahí, le conté todo lo que había escuchado. Me miró por un momento, un tanto contrariado, y finalmente se burló, diciéndome que había sido él quien había puesto un radio en la sala de maquillaje y me había jugado una broma por estar hablando por teléfono. En ese momento, me reí nerviosa y le dije que era muy malo por hacerme esa clase de bromas. No le dije nada más y me fui, aunque la verdad es que no le creí por varias razones. En primer lugar, esa voz era muy juvenil, me refiero a que mi jefe era un hombre de ya avanzada edad, que difícilmente podría hacer ese tipo de voz, y en segundo lugar, él era una persona muy seria y respetuosa con los muertos, no le gustaban las bromas y siempre respetaba el luto de las familias. Difícilmente lo veía realizando ese tipo de cosas, solo para hacer una broma. Además, la voz se escuchaba demasiado vívida, de ninguna manera se escuchaba como si fuera una especie de radio, pero aún así, no pude desmentirlo, al menos no en ese momento, así que solo lo acepté, y cuando terminé el trabajo, se lo llevaron y ya nunca lo volví a ver. La siguiente historia es sobre una pobre niña pequeña, que no estaba lista para irse. Se había ahogado en un lago cerca de su casa, así que su piel estaba muy azul y también tenía los labios completamente morados. La familia estaba devastada y de hecho,
La abuela fue la que se encargó de hacer la mayor parte del papeleo, también fue ella quien nos dio las indicaciones correspondientes. Nos dijo que si pudiéramos hacer que la niña pareciera que solo estaba durmiendo, nos lo agradecería mucho, y aceptamos. Yo comencé a hacer mi trabajo con aquella pequeña, al mismo tiempo que me daba bastante lástima, debido a que tenía una sobrina de más o menos esa misma edad, y el simple hecho de imaginar perderla por algo así, me hacía sentir bastante nostalgia, cuando de repente, no lo sé, fue casi como si de un momento a otro comenzara a sentir que alguien me estaba viendo. Volteé pensando que alguno de mis compañeros estaba cerca, pero estaba completamente sola. Hasta que de repente, no solo fue aquella sensación de que alguien estaba viendo, sino que también yo empecé a sentir como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Volteé, pero de nueva cuenta no había nadie, y comencé a hacer el trabajo más rápido, cuando de repente sentí que alguien me picó las costillas y salió corriendo de la habitación. Yo volteé bastante alterada, pues pensé que alguno de mis compañeros me estaba haciendo una broma muy pesada. Aunque, lo que me sorprendió fue que había un rastro de lo que parecían ser pisadas hechas de agua, pero eso no era lo más extraño, sino que éstas eran demasiado pequeñas como para pertenecer a algún adulto, y solamente eran en esa habitación. Corrieron hacia la puerta, pero ya no había más pisadas fuera del cuarto. Llamé a mi jefe y al compañero que estaba ahí en ese momento, para contarles lo que había pasado. Cuando ellos fueron, efectivamente, ahí estaban las pisadas. Mi compañero dijo que eso era bastante tenebroso y que no quería acercarse de nuevo a esa niña rara, pero mi jefe no fue para nada amable, sino todo lo contrario, se molestó y me dijo que dejara de estar inventando cosas y que debía de respetar a la familia. Pero yo le dije que eso no era una broma, y que cómo podría yo haber hecho esas pisadas tan perfectas que claramente eran de una niña. Pero él no quiso escuchar nada de lo que yo tenía que decirle, y finalmente se fue de ahí molesto, prohibiéndome hablar de nuevo de aquel tema. Pero para nuestra suerte, después de que se llevaron a esa pequeña, no volvieron a aparecer esas pisadas. La tercera historia ocurrió más o menos un año después de este incidente. A la funeraria llegó una mujer bastante rara, tenía muchos tatuajes en todo el cuerpo y la mayoría no parecían tener sentido alguno. Eran varios símbolos aleatorios que ni siquiera podía identificar. Aunque los tatuajes en su cuerpo no eran siquiera lo más aterrador de ella, sino que tenía los ojos abiertos y parecía que estaba sonriendo. De hecho, yo no la vi hasta que ya estaba en la sala de maquillaje. Mi jefe estaba parado mirándola fijamente, cuando yo entré y le pregunté si es que los familiares tenían alguna especificación sobre cómo querían a su difunta. Él no me respondió, solo la seguía mirando, así que yo acerqué mi mano al cadáver. Pero antes de que siquiera pudiera tocarlo con la punta de mi dedo, mi jefe me tomó bruscamente del brazo, diciéndome que bajo ninguna circunstancia fuera a tocarla. Yo le pregunté a qué se refería y él me dijo que no la tocara. No supe qué decirle y salí de la habitación un tanto molesta, porque él nunca me había hablado de esa manera. Por lo general, era un hombre que, si bien era serio con su trabajo, también era bastante educado con todos sus empleados. Casi en el momento en que salí de la habitación, mi compañero de trabajo, que estaba en ese momento, el cual era un padre soltero y a menudo llevaba a su pequeño para que estuviera ahí un rato, mientras encontraba a alguien que lo pudiera cuidar, se acercó a mí y me preguntó qué me había pasado. Yo le respondí lo que el jefe me había hecho. Y él también se sorprendió, ya que como mencioné antes, no era una actitud propia de él, pero enseguida nuestro jefe salió y se disculpó conmigo, diciéndome que no quería ser tan brusco, pero que no estaba dispuesto a arriesgarme de esa manera. Yo volví a preguntarle de qué estaba hablando, y me dijo que la verdad, esa persona no quería irse sola. Yo aún no entendía qué es lo que me quería decir. Así que me dijo que ese rostro solo significaba que una parte del alma aún estaba habitando ese cuerpo, y que estaba buscando cualquier interacción con una persona para que se la llevara. Después volteó a ver a nuestro compañero de trabajo, y le dijo que tampoco él la tocara. En ese momento,
escuchamos al hijo de mi compañero gritar. Sus gritos provenían del cuarto del maquillaje, así que todos corrimos. El niño estaba en un rincón y le dijo a su papá que esa mujer lo había volteado a ver cuando tocó su mano. Todos nos quedamos callados, ya que para ese punto estábamos muy sugestionados con lo que nuestro jefe nos estaba diciendo. Mi jefe le dijo que llevara a su hijo urgentemente a hacerse una limpia o algo, porque algo muy malo le iba a pasar, si solo se quedaba así. Ellos dos se fueron, y un par de horas después, recibimos una terrible noticia. Habían tenido un accidente automovilístico, en donde si bien nuestro compañero había salido con vida, su hijo había muerto. Yo estaba muy alterada y le pregunté a mi jefe cómo es que sabía esas cosas. Él me dijo que las pequeñas cosas que me habían estado pasando a lo largo de mi estadía ahí eran reales, pero no quería asustarme, y es que ese trabajo era así, y muy a menudo teníamos que lidiar con situaciones paranormales. No era la primera vez que él veía ese tipo de cosas. Yo, la verdad, no pude aguantarlo, pensando que algo como eso podía pasarme a mí, así que renuncié ese mismo día. Él lo entendió, pero la verdad es que hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo eso, me da bastante tristeza y no estoy dispuesta a volver a trabajar en algo similar nunca más. Trabajado como doctor por ya muchos años, y si hay algo que todos los doctores concordamos, es que los hospitales tienden a ser bastante tenebrosos en algún momento. Me refiero a que por más escéptico que seas, si llevas lo suficiente en ese trabajo, te darás cuenta de que a veces el mundo es mucho más complejo de lo que quieres aceptar. Aunque hay varias cosas que a lo largo de mi vida me han pasado, me encantaría contar la primera vez que me pasó algo de índole paranormal. Fue en una época en la que yo era bastante escéptico. Siempre que alguien me decía que había visto o escuchado algo raro, yo siempre creía que eran personas sugestionadas, o que simplemente se estaban jugando bromas entre ellos. Trabajo para una institución de gobierno, así que en algunas ocasiones nos piden dar apoyo en algunos otros hospitales, y esto fue lo que me pidieron a mí, debido a que no tenían un doctor para la noche. Acepté y fui hasta allá. Estaba un poco retirado y yo jamás había estado en esa zona, pero cumplí con lo que debía. Siempre me he caracterizado por ser una persona muy estricta, y supongo que mi reputación había llegado hasta allá. Pues en el primer momento en que llegué al hospital, las dos enfermeras que me acompañarían esa noche se mostraban bastante serias, y solo se dirigían a mí de usted, y solo si era totalmente necesario. Eso no me molestaba. Tampoco es como que estuviera muy interesado en hacer grandes amigos. En un hospital en el que solamente estaría un par de días, antes de volver al área que a mí me gustaba, la cual quedaba más cerca de mi casa. La noche era bastante tranquila, solo tenía que revisar algunos pacientes que estaban internos, y rara vez llegaban emergencias que en serio requirieran una atención bastante especializada. Recuerdo que yo estaba sentado en la sala de espera mirando mi teléfono, cuando de repente el guardia de seguridad se sentó a mi lado un momento y me preguntó si sabía lo que se contaba de ese hospital. Yo le respondí que no, y me dijo que asustaban muy feo, así que de preferencia no anduviera solo, porque a muchos ahí les habían pasado cosas. Casi rodé los ojos y le dije que no creía nada de eso, pero él me dijo que a varios doctores que al igual que yo no creían en eso, habían salido de ahí creyéndolo porque era real. Le seguí la corriente y le dije que estaba bien, y después de una hora, fui a revisar a una paciente de la tercera edad, la cual se había quedado internada. Yo iba caminando por el pasillo. Cabe destacar que por ese mismo pasillo es entrada y salida, por lo cual si alguien hubiese entrado o salido de esa área, yo lo hubiese visto. Nos hubiéramos cruzado por simple lógica. Pero no vi absolutamente nadie, cuando de repente, escuché cómo la paciente gritó. Me apresuré para ver qué era lo que estaba pasando, y lo que me encontré fue a dicha paciente con el catéter arrancado. Estaba en muy malas condiciones. Parecía que alguien no solo lo había arrancado, sino que lo había hecho tratando de causarle el mayor daño posible. Su brazo se veía muy mal.
Así que le pregunté al mismo tiempo de que la ayudaba, qué era lo que había pasado, a lo que ella, entre sollozos, me decía que una de las enfermeras había entrado y le había dicho que le pondría unos medicamentos, pero ella sabía que aún no le tocaban los medicamentos, y que además ninguno de los frascos que dicha enfermera traía era de ningún medicamento que ella estaba tomando, así que se lo hizo saber a la enfermera, creyendo que ésta se había equivocado de paciente, pero en lugar de que la enfermera verificara, le arrancó el catéter de esa manera y después salió de la habitación. Yo le pregunté a qué horas había pasado eso, a lo que ella me dijo que hacía un momento, que si a poco no la había visto, ya que yo entré pocos segundos después de que ella salió, a lo que yo le dije que no, que la verdad era que yo no la había visto, pero ella me respondió que había sido una enfermera e incluso me la describió. Me dijo que era una mujer de cabello lacio, que le llegaba casi a la cintura, la cual usaba un labial color rojo y que tenía un uniforme de enfermera color blanco, con unas tiras púrpuras en el brazo izquierdo. En ese momento, por supuesto que yo no estaba pensando que fuera un fantasma, solo creí que quizás los tiempos de la paciente estaban un poco confundidos, y que alguna de las enfermeras que estaba en ese momento en turno había sido la responsable, aunque que yo recordara, ninguna de ellas tenía el cabello lacio ni largo. Una de ellas tenía el cabello muy corto y el de la otra, si bien era largo, se veía que era chino y lo tenía recogido, pero en ese momento no pensé mucho en eso y salí de ahí bastante molesto, con toda la intención de regañar a la enfermera responsable y levantar el reporte correspondiente, ya que eso era una clara violación a los derechos de la paciente. Aunque, cuando bajé a la recepción para preguntarles si habían visto a cualquiera de las enfermeras, ellos me dijeron que se habían ido a comer hacía como 20 minutos, pero seguramente ya venían de regreso. Así mismo, el guardia me preguntó qué era lo que me pasaba, ya que me veía evidentemente muy molesto. Así que yo le conté lo que le había pasado a la paciente, a lo que él me respondió casi riéndose, que estaba bien seguro que no había sido ninguna de ellas. Yo le dije que no tratara de encubrirlas. Pero antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa, vi como ambas estaban entrando, se veían bastante felices y sin ningún solo rastro de culpa, lo cual me hizo enfurecer aún más. Así que de inmediato miré a ambas tratando de ver quién coincidía con las descripciones que me había dado la paciente. Pero ambas lucían totalmente diferentes a las descripciones, ni siquiera traían maquillaje. Así que, ya un poco contrariado, les pregunté quién le había causado esas lesiones a la paciente. Ellas estaban muy confundidas y negaron todo, diciendo que ellas no habían sido. Pero yo les volví a decir que la paciente estaba diciendo que había sido una de las enfermeras y las únicas presentes en ese momento eran ellas dos. Así que evidentemente alguien estaba mintiendo, y por el brazo de la paciente yo podía saber quién era. Así que sin perder tiempo, las llevé a ambas frente a aquella mujer, para que me dijera quién de las dos había sido la responsable. Ella las miró y me dijo que no había sido ninguna de ellas dos, y volvió a describirme a la persona. Yo le respondí que ellas eran las únicas dos enfermeras que estaban trabajando ahí esa noche. La paciente incluso se molestó, diciendo que seguramente estábamos tratando de encubrir a alguien. Cuando todo eso terminó y volvimos a bajar a la recepción, les pregunté si habían visto a alguien sospechoso entrar o salir del hospital. Ambas enfermeras se miraron y una de ellas me dijo que la verdad era que no había ninguna otra persona sospechosa que hubiera entrado o salido, que simplemente era la enfermera Lourdes. Yo les pregunté quién era la enfermera Lourdes, a lo que me dijeron que había sido una enfermera que había trabajado ahí por muchos años, pero que un día le había dado un paro y había muerto en una de las habitaciones, aunque, por todo el ajetreo que había ese día, nadie lo notó hasta un par de horas después, según lo que decían. Estaba muy molesta por haber brindado muchos años de su vida a esa institución y que nadie fue bueno para darse cuenta de que ella ya no estaba. La verdad es que en ese momento yo no les creí del todo, aunque tampoco le podía encontrar una explicación a lo que había pasado, aunque un par de días después me ocurrió otra cosa que me hizo confirmar que en ese sitio
pasaban cosas muy extrañas en serio. Pues mientras estaba haciendo un pequeño rondín, vi que en una de las habitaciones estaba una mujer sentada en la cama. Yo le pregunté si necesitaba algo y ella me respondió que le dolía muchísimo el brazo, y me pidió que la ayudara. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación, una de las enfermeras me preguntó qué hacía. Volteé a verla y le dije, la paciente dice que le duele el brazo. En ese momento, aquella enfermera se me quedó viendo extrañada, y finalmente me dijo, ¿qué paciente?, a lo que yo le respondí que la que estaba en esa habitación. En ese momento volteamos, pero para mi sorpresa, la habitación estaba totalmente vacía. Yo tartamudeé e incluso me puse pálido. Le aseguré que ahí había alguien. Ella trató de tranquilizarme, y me dijo que desde luego que me creía, porque muchos aseguraban haber visto a alguien justo en esa habitación. Pero que la verdad era que nadie sabía quién era. Después de ese día, me volvieron a transferir al hospital que me quedaba más cerca, y nunca volví a aceptar ir a ese hospital otra vez. Pero después de ese día, siento que tengo más percepción, o más bien, soy más abierto a estos temas, y me han llegado a pasar otras cosas, pero creo que por el momento esto ya quedó muy largo. Pero tal vez enviaré otras después. En una ciudad oscura, Pablo, un hombre común, de aspecto tranquilo pero cansado, vivía día a día una vida sin sentido alguno. Esta había sido un laberinto para él, un laberinto de promesas rotas y sueños desvanecidos a través del tiempo, sueños y metas que había anhelado cumplir, pero que desafortunadamente jamás llegó a alcanzar. Toda esta mala racha se mezclaría con su vida profesional. Desde hace meses que no lograba encontrar un trabajo, pareciera que todo estaba en su contra, y cada día que pasaba, cargaba el peso de aquellas desilusiones sobre sus hombros encorvados. Al caminar con cada paso, buscaba desesperadamente una salida, algo que lo sacara de ese agujero en el cual se encontraba atrapado sin poder escapar. Una tarde, mientras caminaba por aquellas calles desoladas, encontró en un viejo poste un anuncio desgarrado a punto de ser llevado por el viento. Este anuncio parecía ser la esperanza que tanto había estado buscando por tanto tiempo. Sin embargo, el anuncio no era muy alentador: se busca asistente para la morgue local. Esas palabras descoloridas llenaron de escalofríos a Pablo, quien puso en duda su necesidad de encontrar trabajo, pero al recordar toda la mala racha que había pasado, no podía dejar pasar aquella oportunidad, sin otra opción a su alcance, y tomó la decisión de acudir al lugar en busca del puesto ofrecido. En medio de la noche que acababa de caer, llegó al oscuro lugar, donde los cuerpos sin vida eran recibidos y conservados para su autopsia, inhumación o cremación. Al llegar al lugar y entrar a la sala de espera, inmediatamente logró sentir un aire pesado, acompañado de un aroma penetrante. Tomó asiento en un sillón, que al sentarse el pequeño sonido retumbaba en toda la sala. El lugar hacía homenaje a su propósito, un espacio muerto, sin sonido alguno, solo el aire que llevaba el olor de aquellos cuerpos, que habían perdido señales de vida. Comenzó a pensar cómo sería su vida, en dado caso que trabajara ahí. A su cabeza llegó que si el ambiente en la sala ya era pesado, entonces dentro del cuarto donde realizaría sus labores sería aún más fuerte. Trató de olvidarse de esa idea, ya que primero tendría que ser aceptado. De una oficina, el chirrido de la puerta resonó en toda la sala, y el director de la morgue, un hombre de rostro frío con mirada penetrante y con voz grave, le dio la bienvenida a Pablo. Preguntó el motivo de su visita, creyendo que estaba ahí por algo relacionado a los cadáveres, pero no fue así, y el chico comentó que había visto el anuncio del empleo. El hombre, un poco sorprendido, confesó que se había olvidado de esa vacante, ya que tenía varios meses pero nadie se había interesado por dicho trabajo. Para su suerte aún seguía disponible, y el hombre inmediatamente lo contrató y comenzó a explicar las tareas que tendría que realizar. Estaría encargado de preparar los cuerpos para la autopsia, documentar los hallazgos forenses y mantener el lugar en orden. Al terminar de explicar, preguntó qué le parecía a Pablo todo lo explicado.
Él no vio mucha ciencia en las labores, únicamente preguntó cuándo empezaría a trabajar. El hombre respondió que mañana mismo se presentara para su primer día. De regreso a casa, pensaba en que su vida mejoraría, gracias al ingreso económico que acababa de encontrar. A pesar de ser un trabajo diferente a todos los que había tenido, estaba dispuesto a dar el máximo. Al día siguiente despertó temprano, se alistó para comenzar una nueva rutina, con una actitud positiva se dirigió al lugar donde la vida y el positivismo no eran tan comunes. A pesar de que el sol estaba en su máximo esplendor, las sombras rodeaban al lugar haciendo que entrara en una oscuridad tétrica. Pablo fue recibido por el gerente. Le entregó botas, guantes, una bata y cubrebocas, lo llevó al vestuario en donde le indicó el espacio donde podría guardar sus cosas. Sentado en una banca se preparaba para la jornada laboral, la cual sería algo larga. Se acercó a un espejo para verse fijamente para mentalizarse que estaba a punto de recibir personas sin vida. Dio un profundo respiro y se frotó la cara con intensidad y salió del vestuario para dirigirse al espacio en donde todos los cuerpos permanecían siendo preparados. Al entrar se encontró con otra persona que estaba realizando su labor, un hombre concentrado en su trabajo, ignorando cualquier cosa a su alrededor, pero que inmediatamente notó la llegada de Pablo. Dijo que le había notificado acerca de su llegada y de igual manera le comentó que estaba contento de tener a un compañero. Había pasado tiempo desde que el último trabajador había renunciado. El compañero le explicó a detalle las tareas que tendría que realizar, las cuales serían recibir el cuerpo, recabar los datos que los cuerpos de emergencia habían recibido, así como los detalles de la causa de muerte. Solamente eso haría, ya que el compañero sería el encargado de revisar más a fondo, ya que él tenía conocimientos más avanzados. Por último lo llevó a otro cuarto, en donde habían varios compartimientos grandes. Pablo, analizando cada uno de ellos, preguntó para qué eran utilizados esos compartimientos. El hombre respondió que ahí guardaban los cuerpos que no eran reconocidos. Era común que algunos no llegaban a ser reclamados por sus familiares o alguna persona. Entonces ahí se almacenaban por unos días. Si nadie llegaba a reconocerlo, desafortunadamente eran llevados a la fosa común del cementerio de la ciudad, para que descansaran junto a los otros difuntos que jamás fueron reclamados por su familia. Ambos regresaron al cuarto. Mientras le enseñaba todo el material que se usaría, se escuchó una ambulancia abrir sus puertas. Al parecer el primer cuerpo del día había llegado. Pablo se puso muy nervioso. Él se había mentalizado de lo que iba a ver, pero de igual manera no se sentía completamente preparado. El hombre notó los nervios y le pidió que se tranquilizara. El cuerpo llegó, cubierto con una sábana blanca. Pablo, con las manos temblorosas, lentamente lo descubría. Los paramédicos se dieron cuenta que era su primera vez en este campo. Al destaparlo vio un cuerpo con una cara de sufrimiento, ojos abiertos y el cuerpo lleno de heridas. Quedó totalmente impactado por lo que acababa de ver. Los paramédicos dijeron en forma de broma: "Y ya limpiamos toda la sangre". Riendo comenzaron a dar la información necesaria. Pablo, a pesar de quedar impactado, no quiso verse débil y documentó con seriedad todos los detalles brindados, como personas involucradas, familiares. ¿Qué era lo que había ocurrido? Al parecer el hombre había sido asesinado con violencia, ya que las marcas que tenía en el cuerpo parecían ser de un objeto punzocortante. Al terminar de recabar, procedió a despojar de todos los accesorios y ropa que la persona llevaba. Cada que tocaba el cuerpo lo sentía completamente frío, y no podía dejar de imaginar a aquella persona de pie, comportándose como una persona normal, con vida. Su compañero le preguntó si ya estaba listo el cuerpo, ya que conforme avanzaba el tiempo, este comenzaba su proceso de descomposición. Pablo llevó la camilla hacia el hombre, quien con toda normalidad abrió las partes en donde había sido apuñalado. Se sorprendió de que tratara al cuerpo como si fuera un pedazo de carne que estaba a punto de ser cocinado. Al notar la sorpresa de Pablo, dijo que después de hacer esto por años, uno se acostumbra y pierde sensibilidad. Dio sus conclusiones y le pidió a Pablo que se pusiera en contacto con la familia del occiso. Ese había sido su primer cuerpo analizado en su primer día de trabajo.
A pesar de haber presenciado imágenes muy fuertes, logró sobrellevarlo, por lo que estaba listo para recibir más cuerpos y continuar con su trabajo. Con los siguientes cuerpos que llegaban, aunque le costaba trabajo creer que eran personas sin vida, se iba adaptando poco a poco, y durante los tiempos libres en los que no había ningún cuerpo que recibir. Ambos trabajadores mantenían conversaciones acerca de sus vidas y cómo habían llegado a ese lugar. Una buena relación de trabajo se iba construyendo. La noche caía, el turno de Pablo estaba a punto de terminar. Su compañero le dijo que había sido muy afortunado al ser asignado al turno de la mañana y no de la madrugada. Los otros empleados comentaban que durante esas horas el ambiente se sentía aún más pesado. Faltaba menos de una hora cuando la ambulancia llegó. Los paramédicos bajaron del vehículo, pero esta vez no llegaron solos. Una voz quebrándose en llanto resonaba en todo el lugar. Se trataba de una mujer que sufría por aquel cuerpo. Pablo apresurado recibió el cadáver, y cuando lo descubrió entendió por qué aquella mujer estaba llorando de una manera inconsolable. El cuerpo era de un pequeño, que según declaraciones de testigos, paramédicos y la madre, este había sido arrollado por un auto que conducía a gran velocidad. El dolor la llevó a entrar al cuarto en donde Pablo estaba. Ella se lanzó sobre el cuerpo de su hijo para abrazarlo fuertemente, negándose a su pérdida. Los trabajadores intentaron calmar a la mujer, la alejaron del cuerpo para sacarla del cuarto. Pablo se quedó con una desgarradora imagen, una madre con la ropa manchada de sangre, ojos completamente llorosos y al lado su hijo destrozado, por aquel accidente que le arrebató la vida. Un silencio invadió todo el lugar por un momento, pero un timbre lo rompió. El turno de Pablo habría llegado a su fin. Sin palabras por lo que acababa de presenciar, salió del trabajo rumbo a casa. Pasaron los días. Con el tiempo las heridas desgarradoras y los rostros desfigurados dejaron de perturbar a Pablo. Poco a poco se volvió insensible a la brutalidad de la muerte, pero dentro de él aún existía un sentimiento de empatía por las víctimas y las desgracias vividas. Una noche el lugar se encontraba cubierto por la oscuridad y el silencio. Durante el día no habían llegado muchos cuerpos, había sido un día tranquilo. Ambos compañeros se encontraban platicando tranquilamente, cuando finalmente un cuerpo llegó a la morgue. Al entrar Juan, su compañero, sintió una sensación extraña. Una sensación que no había sentido desde el primer día que había llegado a trabajar. Los paramédicos depositaron el cuerpo en la mesa. Pablo se acercó más lento que de costumbre, un poco tembloroso por la sensación que le llegó al ver entrar aquel cuerpo. Lo fue descubriendo con delicadeza y cada que alzaba la sábana, podía sentir una piel helada atravesar la tela de la ropa que usaba el cadáver. Fue entonces que descubrió por completo el cuerpo y se encontró con la mirada del cadáver, la cual era muy traumante, ya que sus ojos estaban abiertos y viendo fijamente hacia el frente. Pablo no había visto jamás un cuerpo de esa manera. Normalmente todos los que llegaban tenían los ojos cerrados o entreabiertos, con el miedo dentro de él. Continuó haciendo su trabajo, despojó al cadáver de su ropa. Otra sorpresa se llevó, al notar que éste no tenía signos de violencia, ninguna herida visible que pudiera explicar la causa de su muerte. Una vibra extraña envolvía al cadáver que era transmitida a todas las personas dentro del cuarto. Pablo, intentando entender lo que estaba sucediendo, llamó a su compañero que tenía más conocimiento. Para que lograra sacar alguna conclusión, comenzó a revisar su cuerpo, pero tampoco lograba comprender. Ambos voltearon hacia los paramédicos en busca de respuestas, pero solo recibieron encogimientos de hombros. Lo encontraron en medio de la calle, enfrente de un terreno baldío, murmuraron los empleados. Algunos dicen que después de salir del terreno cayó inconsciente, pero no estamos seguros de lo que sucedió. El cuerpo simplemente estaba ahí, frío y sin un alma que reclamara su nombre. Los paramédicos procedieron a irse dejando dudas acerca de aquel hombre. El especialista, con la poca información proporcionada, decidió que el cuerpo no necesitaba ser abierto, no tiene signos de trauma, ni indicios de violencia, es como si simplemente se hubiera apagado. Procedió a cubrirlo con la sábana y le pidió a Pablo que se lo llevara a resguardarlo en uno de los contenedores. Él preguntó qué pasaría con él.
y le respondieron que esperarían unos días a que alguien llegara a reclamar el cuerpo, de otra manera éste sería enviado a la fosa común del cementerio. Mientras escribía los detalles del cuerpo, sintió una extraña sensación, sentía la presencia del cadáver a su lado, una presencia fría y silenciosa que observaba cómo llenaba la hoja. Al mismo tiempo a su mente venía la mirada del cuerpo con los ojos completamente abiertos, comenzó a sentirse intimidado por aquella situación. Tomó la camilla de acero donde descansaba el cuerpo para guardarlo. Al entrar al cuarto en donde permanecían los cadáveres no reconocidos, sintió un gran escalofrío. Aquel cuarto se encontraba en completa oscuridad, únicamente una luz muy tenue que permitía al menos caminar entre la oscuridad. El silencio se apoderaba de la atmósfera y Pablo, con nerviosismo, abrió un compartimiento e hizo lo que nunca pensó que haría, cargar un cuerpo sin vida para poder encerrarlo. Esos momentos fueron eternos para Pablo. Cerró la puerta del compartimiento y apresurado salió de aquel cuarto. Al salir miró su reloj y se dio cuenta que su turno ya iba a terminar, por lo que comenzó a guardar todo el material que se había utilizado durante el día. A punto de llegar la hora de su salida, el gerente entró apresurado, diciendo que esa noche tendría que cubrir el turno de la madrugada, ya que los otros 2 empleados habrían salido de emergencia, y de igual manera su compañero tendría que acompañarlo a revisar un cuerpo a las afueras de la ciudad, por lo que él se quedaría completamente solo en la morgue. Al escuchar esas palabras sintió un gran hoyo hacerse en su estómago, no podía negarse a dicha orden, pues necesitaba ese trabajo. Volvió a sacar todo el material necesario. Su compañero se acercó a él y le dijo que en dado caso que llegaran más cuerpos, él hiciera su trabajo normal, pero después tendría que resguardarlos en los compartimientos y al siguiente día los revisaría a detalle. Ambos salieron de la morgue. Las puertas se cerraron y Pablo se encontraba en completa soledad. Todo marchaba sin ningún problema alguno. Mientras leía un periódico, las llantas de la ambulancia se dejaban escuchar y las puertas de ésta se abrieron y los paramédicos bajaron con el cuerpo de una mujer. Mientras contaban los detalles de la difunta se dieron cuenta que se encontraba solo. Tenían la intención de permanecer más tiempo junto a él para que no estuviera solo en aquel lugar. Sin embargo, sus radios no tardaron en sonar, notificando que había que atender una emergencia, por lo que rápidamente salieron del lugar. Comenzó a hacer su trabajo de siempre, despojar al cuerpo de sus objetos y llenar el expediente. Mientras lo hacía comenzó a sentir una extraña presencia provenir del cuarto, donde resguardaban los cuerpos. Sentía como si alguien estuviera observando desde lo más oscuro del cuarto, pero decidió ignorar aquella sensación. Continuó llenando el expediente. Al terminar sabía lo siguiente que tenía que hacer, lo cual lo llenaba un poco de miedo: llevar el cuerpo de aquella mujer a resguardarlo en los compartimientos. Comenzó a caminar lentamente, abrió un compartimiento y metió el cuerpo de la mujer, salió del cuarto y al estar fuera, escuchó murmullos provenir de la oscuridad. Se negó a regresar la mirada y siguió su camino, dejó la camilla y se dirigió a la sala principal. El sueño comenzaba a entrar al cuerpo de Pablo. Dentro de la sala de espera se recostó en un sillón, con la radio encendida para arrullarse. Sus ojos se cerraban lentamente. Después de unos minutos se quedó dormido. En eso el radio comenzó a tener interferencia, y aún con los ojos entrecerrados, miró hacia donde se encontraba la radio y pudo ver la figura de un hombre, parado justo enfrente de la radio, como si él fuera quien estuviera cambiando de estación. Brincó del sillón y abrió completamente los ojos, pero no había nadie, y curiosamente la radio regresó a reproducirse con normalidad. Atribuyó eso a su cerebro, que aún permanecía inactivo debido al sueño. Se levantó y comenzó a caminar por los pasillos para olvidar. Mientras caminaba por los solitarios pasillos, una vibra extraña se apoderaba de él con cada paso que daba. Cada que se alejaba más de su área de trabajo, los murmullos se dejaban oír cada vez con más intensidad, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. El miedo comenzó a adentrarse en Pablo. El silencio y los murmullos eran aterradores. El escalofrío recorría su cuerpo. Caminó de regreso a la sala, pero los ruidos no paraban. Estaba a punto de entrar al cuarto de donde provenían, con miedo y sus manos temblorosas.
Tomó la fría manija de la puerta y cuando estaba a punto de girarla para abrir, los paramédicos entraron con un cuerpo más. Se tranquilizó un poco, ya no tendría que entrar solo al cuarto, pero de igual manera los paramédicos se marcharon. Pablo de nuevo se encontraba en la misma situación, solo en el cuarto acompañado de un cuerpo sin vida. No dejó que el miedo lo intimidara y empezó a despojarlo de sus pertenencias. Mientras lo hacía, los murmullos se comenzaron a oír en el cuarto donde eran resguardados los cuerpos. Pablo miraba rápidamente hacia esa dirección. Pero solo se encontraba con completa oscuridad. Continuó haciendo su trabajo, y nuevamente llegó la sensación de que alguien estaba cerca de ahí. Trataba de mantener la calma pero no podía. Acomodaba el cuerpo para ser cubierto y llevado al cuarto de contenedores, mientras tocaba la piel fría del cadáver. Se escuchó como alguien abría un contenedor. Inmediatamente reaccionó y miró fijamente tratando de averiguar qué pasaba. Encontró algo aterrador, la sombra de un hombre parada en medio de la oscuridad. Se quedó pasmado y lo que lo hizo reaccionar fue que sintió la mano del cadáver deslizarse sobre su brazo. Asustado volteó y miró al cadáver, el cual tenía los ojos completamente abiertos, pero en un segundo pasó de ver hacia la nada a ver fijamente a Pablo. Tapó con la sábana el cuerpo y con miedo dentro de él se apresuró a llevarlo al contenedor. Al entrar, las llantas de la camilla rechinaron aún con más intensidad, retumbando en todo el cuarto. Cuando encendió las luces se dio cuenta que uno de los contenedores estaba abierto. Era el contenedor del hombre misterioso. Lleno de miedo buscó a su alrededor. Al girar se encontró cara a cara con aquel cadáver, justo como lo había visto la última vez. Pablo se desvaneció, y al reaccionar, se encontraba en un lugar completamente oscuro y frío. Estaba inmóvil y sentía que algo lo apretaba y que no le permitía moverse. Con mucho esfuerzo logró girar su cabeza, y vio el rostro del cadáver con los ojos abiertos y una larga sonrisa. Pablo intentó moverse para pedir ayuda, pero era inútil. Su destino estaba sellado, era morir ahí debido a la falta de aire y terminar junto a ese cadáver, dentro de la fosa común. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.